Bienvenidos a Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde te enseñamos a securizar tu sistema de ingeniería antes de que salga ardiendo. En el episodio de hoy de lo que vamos a hablar es de la norma NIST 800-160 y en particular del volumen 1 y más en particular de las 50 primeras páginas, porque os aseguro que es una norma bastante densa y bastante completita. Son unas 160 páginas más o menos. Así que no vamos a llegar hasta el final, pero vamos por lo menos a acercarnos un poco a qué es lo que hace y para qué sirve. Bueno, antes de nada decir que soy Ringer y que una vez más, como casi todas las semanas, estamos aquí entre OG y yo para explicaros pues, un par de conceptos de ciberseguridad o de Information Assurance para que, bueno, como ya hemos dicho en el primer episodio, devolver a la sociedad un poco de lo que hemos recibido de ella. También tengo que pedir disculpas por la falta de episodios en las semanas anteriores. Hemos tenido una serie de problemas personales en distintos ámbitos realmente, así que no hemos estado disponibles ni Oji ni yo como para poder grabar. Pero bueno, intentaremos retomarlo ahora. Como ya sabéis, las webs en las que tenéis disponibles los episodios son, por un lado, en Red Circle y por otro lado en nuestras páginas personales, que son la de seguridad0.com y securverso.com, securverso con v.com. Pero bueno, una vez ya que hemos terminado con las presentaciones, vamos a empezar con el episodio, que es para lo que estáis aquí realmente. Bueno, pues vamos a ver. La norma NIST 800-160, ¿de qué va? Básicamente es una norma que lo que consiste es cómo implementar los sistemas de seguridad a un sistema en general, al ciclo de vida de un sistema, y en particular al ciclo de vida de un sistema definido por la ISO 15288. Esa norma, la 15288, define bastante bien el cómo procesar un sistema desde la fase de diseño preliminar hasta que se da de baja todo el sistema. Sin embargo, hay una parte que falla, y falla la parte de seguridad. Bueno, no es que falle, es que simplemente no la tiene recogida dentro de la norma. Entonces, para cubrir este hueco viene la norma que estamos comentando ahora, la NIST 800-160. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente difiere un poco de lo que nosotros teníamos antes como concepto en la aproximación a la seguridad de un sistema mediante riesgos. Digo que, a ver, es un poco... La diferencia es un tanto sutil. Tened en cuenta que todos estos sistemas, o todas estas normas, perdón, todas estas normas están pensadas para conseguir el mejor objetivo de securizar un sistema, tanto el análisis de riesgos como esta aproximación en particular. Ahora vais a ver las diferencias. Entonces, como en el fondo el objetivo es el mismo y son normas que están muy probadas y muy trilladas realmente, es muy complicado llegar a afinar tanto como para que las diferencias sean sustanciales. Todas ellas, de una manera u otra, beben de las mismas fuentes, se basan en lo mismo. Entonces, es diferente, pero no tanto. Hay una diferencia sutil que tendré que explicar ahora a lo largo del programa. Pues bueno, básicamente lo que queremos hacer es garantizar la seguridad. Y lo primero que tenemos que hacer es seguir una aproximación muy semejante a la que se sigue con Pilar. Ahora veréis por qué. En Pilar lo primero que tenemos que hacer es definir una lista de activos. Una vez tenemos esos activos identificados, tenemos que definir cada uno de ellos y sobre él empezamos a aplicar toda la parte de análisis de riesgos. Pero la basa en cada activo que quiero proteger y qué cosas puedo hacer para protegerlo. En este caso, la diferencia es un tanto sutil. Lo que hacemos es que partimos efectivamente de la misma lista de activos, es decir, lo primero que tenemos que hacer es identificar exactamente qué activos tengo, cuáles son los que quiero proteger, y sobre ellos lo que hago es que, en lugar de ver cuál es el impacto y cuál es la probabilidad, como hacíamos con Pilar o en el análisis de riesgos en general, lo que hago es que defino cuáles son pérdidas inaceptables para cada uno de esos activos. Y una vez he definido lo que son pérdidas inaceptables, empiezo a trabajar con las necesidades de protección. ¿Qué puedo hacer para protegerlos?
Así que, bueno, pues voy a pasar a esta parte que es un tanto coñazo, pero creo que es necesaria. Y una vez veáis las definiciones, cada definición nos va a llevar un poco a orientar cuál es el objetivo de la norma. La primera definición que tenemos que conocer es trust, confianza. La confianza como tal se basa simplemente en creencias. Y ahora veréis lo que quiero decir. Yo tengo confianza en que mi sistema es seguro porque yo realmente confío en él. Pero es una confianza basada en creencias sin nada que lo soporte. No tengo ninguna evidencia que soporte que yo me puedo fiar de mi sistema. Simplemente yo creo que lo es. El siguiente concepto que tenemos es confiable, trustworthy. Esto ya sí que se basa en evidencias para conseguir la confianza. Esa es la diferencia entre confianza y confiable. Vais a ver ahora por qué. El siguiente concepto que vamos a meter es el de sistema. Un sistema es en particular sobre todo lo que vamos a trabajar. O sea que realmente tampoco es que haya gran cosa que definir aquí como tal. Ahora podría definirlo, pero bueno, yo creo que es perder el tiempo. Sin embargo, hay una cosa que sí que tengo que decir, y es que el sistema en particular es un conjunto de assets. Todos los assets que yo quiero proteger están dentro de mi sistema, los están englobando. Y ahora dicho esto, mi sistema va a tener otros subsistemas. Sistemas de interfaz, que básicamente tienen una interfaz con el asset y pueden ser facilitadores, enabling, que son servicios para crear y sostener el sistema, o interoperadores, interoperating, que interactúan con el sistema para producir una acción. Estos subsistemas, facilitadores o interoperadores, a su vez, también pueden ser considerados assets, o sea que también tenemos que tenerlos en cuenta. Y sobre los assets, es decir, los activos, hablaré un poco más adelante para definirlos cada uno de ellos. La siguiente definición que tengo que dar es la de seguridad. Seguridad es cuando un sistema está libre de condiciones que puedan producir pérdidas inaceptables. Si os dais cuenta, estamos volviendo otra vez a lo del principio, lo que había comentado. Es decir, cambiamos el enfoque, en lugar de ser un enfoque basado en probabilidad de impacto de cada uno de las pérdidas sobre estos activos, lo que estamos intentando decir es, me limito a que las pérdidas sean inaceptables y luego definiré qué es inaceptable para mí. Y ahora aquí tengo dos casos distintos. Que mi sistema tenga intención de diseño o intención de usuario. ¿Y esto cómo afecta a la seguridad? Pues la seguridad no puede producir cambios en la intención de diseño o en la intención de usuario. ¿Qué diferencia hay entre intención de diseño e intención de usuario? Intención de diseño es alguien ha diseñado este sistema para que funcione de una determinada manera. Y sin embargo, si eso ya no funciona de esa manera, pues es cuando estamos llegando a una pérdida inaceptable. Un ejemplo, mi sistema es el coche y el coche tiene frenos por diseño. Pues si alguien corta el cable de freno, básicamente estamos produciendo una pérdida inaceptable sobre la intención de diseño de ese sistema. Y el otro, intención de usuario, pues en estos coches modernos con el puerto OBD2, que alguien hackee la dirección y controle el coche remotamente con nosotros dentro. Entonces, en este caso, el usuario quiere conducir en una dirección y, sin embargo, el hacker lo que está haciendo es que está controlando el coche por él. Está impactando sobre la intención de usuario. Más definiciones. Autorización. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? Entonces, para poder gestionar la autorización, tengo que tener en cuenta dos factores. Por un lado, controlar el acceso. Si no tengo control de acceso, no tengo nada de seguridad. Me puedo olvidar de todo lo anterior. ¿Y esto cómo lo consigo? Mediante reglas, políticas, procedimientos, que pueden ser técnicos o metodológicos. Por ejemplo, control de acceso es tan sencillo como contraseña y usuario. O metodológicos, del tipo, este tipo de personas
no pueden entrar en esta sala. El personal de limpieza no puede entrar en salas secretas. La gente que quiera trabajar en salas secretas para mantenerla limpia tienen que dedicarse ellos a mantenerla limpia. Y luego está el otro factor a tener en cuenta, que son los privilegios. Es básicamente qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer cada individuo. O rol, vamos. La norma habla de individuos, de sujetos, pero en realidad puede ser aplicable o debe ser aplicable a roles. Los privilegios, como best practice, como medida general, deben ser excluyentes por definición, es decir, todo se deniega, todo privilegio está denegado, salvo los que se permiten explícitamente. Y bueno, pues llegamos ya a la última definición, que es la de seguridad adecuada. La seguridad adecuada, a pesar de que está aquí definida en la norma, la quiero recordar por lo importante que es. Es un concepto que ya hemos comentado en distintos podcasts otra vez, solo que en este caso voy a dar tres definiciones que vienen en la norma y que además lo resumen bastante bien. Primero, seguridad adecuada permite proporcionar el servicio, es decir, la misión, y el sistema tiene que cumplir la intención de diseño y de usuario, lo que habíamos comentado antes. Segunda condición para seguridad adecuada, tiene que forzar restricciones para que solo las intenciones de diseño y usuario se puedan llevar a cabo y además que no se interfieran. Es decir, tiene que proporcionar el servicio y además solo puede funcionar como está diseñado para que funcione. Y luego por último, la tercera condición es que fuerza restricciones para que solo las interacciones autorizadas se puedan llevar a cabo. Si hay otro distinto caso de uso, no se puede llevar a cabo para que podamos tener en cuenta que estamos hablando de seguridad adecuada. Y en resumen todo esto es que el sistema debe ser tan seguro como sea razonablemente práctico. No tiene ningún sentido que estemos invirtiendo una cantidad aberrante de dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera, para una cosa que realmente no merece la pena. Así que esto nos lleva al concepto o a las siglas ASARP, As Secure as Reasonably Practical. ¿Y esto qué quiere decir? Estas siglas tan rimbombantes. Pues básicamente es la típica curva en la que asintóticamente cuanto más dinero inviertes se llega asintóticamente a un límite. Es imposible llegar a seguridad absoluta. Por mucho dinero que inviertas, aunque inviertas infinito dinero, medios, etcétera, jamás vas a llegar a seguridad absoluta. Eso es lo que quiere decir tan seguro como sea razonablemente práctico. Bueno, pues ya se acabaron las definiciones, que yo entiendo que son bastante coñazo, así que pasamos a ya lo que es la aplicación de la norma como tal. Lo primero que tenemos que hacer es lo que había dicho al principio, definir los activos, los assets. Tenemos que tener una lista de absolutamente todas las cosas que queremos proteger, todo lo que no nos podemos permitir el lujo de que se pierda. Y estamos hablando de que no solamente que se pierdan ellas, sino que además que hayan efectos en cascada, es decir, que la pérdida de alguno de ellos no produzca una reacción en cadena, etcétera. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir las pérdidas, cuáles son aceptables y cuáles no son aceptables. Es decir, por ejemplo, el coche tiene que tener una rueda de repuesto. Eso es una medida de mitigación, no es una seta a proteger. En caso de que la rueda de repuesto se me pinche, teniéndola guardada, por supuesto, no teniéndola en uso, esa pérdida es completamente aceptable. Con lo cual, lo que está fallando es la medida de mitigación. Esa rueda de repuesto sería una medida de mitigación. Su pérdida, inicialmente, puede ser aceptable. No tenemos que evaluarlo como algo para controlar la seguridad. ¿Por qué? Porque si empezamos a controlar la seguridad sobre mitigaciones, salvo que nos pueda producir luego un fallo catastrófico en cadena, conviene ser razonables, lo que habíamos hablado antes de seguridad razonable. Si empezamos a buscar medidas de mitigación sobre las medidas de mitigación, bueno, puede que haya muy alta probabilidad y sea necesario, pero en la mayoría de los casos no. En este caso, tienes la rueda de repuesto pinchada, pues efectivamente es una cosa que tienes que controlar. Esa mitigación tiene que volver a estar en su sitio, pero no es una cosa que tengas que controlar a nivel de seguridad. Pues bueno,
Vamos a hablar ahora de los tipos de activos y qué es lo que debemos proteger. Pues la norma define una lista de activos como categorías para que nos hagamos una idea de qué es lo que se deben considerar activos. El primero de ellos es material e infraestructuras. Y lo que debemos proteger sobre el material e infraestructuras, pues obviamente es que no nos rompan, que siga funcionando y que no lo rompan. El siguiente tipo de activo es un poco más intangible, son capacidades del sistema. Es decir, el sistema tiene que hacer solamente lo que está diseñado para que haga, nada más, de intención de diseño o intención de usuario. Los siguientes son recursos humanos, es decir, las personas. Y lo que debemos proteger es que ni nos los maten, ni nos los hieran, ni que lo pasen mal. O sea, también puede estar incluido que no pasen calor, que no pasen frío, fuera de niveles razonables. El siguiente activo es propiedad intelectual. Y en este caso tenemos que considerar o tenemos que proteger la confidencialidad en general, es decir, por ejemplo, que no nos lo copien o que no nos lo lean, disponibilidad, que nos lo roben y nos quedemos sin ella, o integridad, que se corrompa, que se corrompa. El siguiente activo son los datos, pues exactamente lo mismo. Y por último, hay derivados no tangibles, es decir, aquí estamos hablando de reputación, imagen de marca, ese tipo de cosas. Y la manera de protegerlo es, pues indirectamente, protegiendo el resto de assets, el resto de activos. Pues bien, ahora que ya hemos definido todos los activos que teníamos, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es identificar los casos de pérdida, o los, perdón, más que los casos, los eventos de pérdida. Entonces, para poder identificar los eventos de pérdida, tenemos que seguir una serie de pasos. El primero es identificar el contexto de la pérdida. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues quiero decir lo que es el scope. Tenemos que dejar muy clarito qué es lo que entendemos por pérdida. ¿Cómo vamos a definir la pérdida? Y esto es lo que habíamos hablado en capítulos anteriores de los análisis de riesgos. Es decir, tenemos que dejar muy claro exactamente cómo identificamos el riesgo. En este caso es cómo vamos a identificar la pérdida, qué vamos a entender por pérdida y qué no vamos a entender por pérdida. El siguiente paso que tenemos que tener en cuenta es identificar la importancia de la pérdida, es decir, las consecuencias o el impacto. Y no solamente eso, sino también tenemos que tener en cuenta todo lo que son las ramificaciones y severidad. En este caso es posible que tengamos que escribir un árbol de decisión sobre cada uno de los casos de pérdida que se puedan llevar a cabo. El siguiente paso que tenemos que dar es cuánta seguridad tenemos de que se va a perder, es decir, la probabilidad de pérdida. Si os dais cuenta, otra vez volvemos a lo de antes, es decir, está muy relacionado con todo lo que es el tema del riesgo. Lo siguiente es identificar la cadena de eventos que desencadenan la pérdida. Puede que sea simplemente un suceso o puede que haya toda una cascada de eventos que nos llevan a desencadenar la pérdida. Y luego, por último, lo que tenemos que hacer es, pues, otra vez más, igual que en riesgos, mitigaciones, tomar acciones para limitar o prevenir la pérdida. Es decir, aplicar mitigaciones hasta que la pérdida sea aceptable. En este caso, también es iterativo, es un proceso iterativo, exactamente igual que en los riesgos, ¿vale? Ahora, para daros una lista de cosas más o menos que hay que tener en cuenta para considerar lo que son pérdidas, hay que evaluar todo lo que es impacto sobre confidencialidad, integridad, disponibilidad, control, fiabilidad, seguridad física, reputación, misión. Y todo esto lo vamos a ver reflejado como un uso no autorizado, destrucción, divulgación, modificación, interrupción, degradación de rendimiento, comportamiento inesperado. Todo este tipo de manifestaciones es lo que tenemos que tener en cuenta de cara a evaluar la pérdida. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar las necesidades de protección, y esto es necesario para integrarlo dentro de las mitigaciones. Y para ello tenemos que tener en cuenta tres perspectivas: la perspectiva del usuario, la perspectiva del sistema o la perspectiva de las interacciones. Entonces, si os dais cuenta, en estas tres partes, usuario, sistema e interacciones, ya entra la parte
tanto de sistema como de interacciones, de lo que habíamos definido al principio. Es decir, subsistemas que son facilitadores o subsistemas de interacción. Los vamos a tener en cuenta o los vamos a tener que tener en cuenta para poder integrarlos dentro de este apartado. ¿Y de aquí qué es lo que vamos a sacar? Pues vamos a sacar requisitos de seguridad y políticas de seguridad. Pues bien, una vez hemos hecho todos estos pasos, lo que ya tenemos hecha es, hemos hecho lo gordo. Ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cómo vamos a proteger nuestro sistema. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto no basta simplemente con saber qué es lo que hay que hacer. Todo esto hay que integrarlo dentro del ciclo de vida de un sistema, porque si no, al final, después de haberlo hecho yo, se va a olvidar. Yo todo esto lo puedo registrar en un documento, pero todo lo que es la seguridad del sistema la va a llevar o el departamento de IT, o lo van a llevar los del departamento de ingeniería, otros departamentos van a llevarlo. Entonces, todo tengo que integrarlo dentro del ciclo de vida del sistema para que al final todo esto no se acabe olvidando o empiece a pasarse de ello. Entonces, para eso entra el capítulo 4, donde describe cómo integrarlo. Entonces, plantea tres diferentes ámbitos de aplicación. El ámbito del problema, el ámbito de la solución y el ámbito de la confianza. En el ámbito del problema entramos en una parte del ciclo de vida de desarrollo del sistema, de la 15288, en lo que hacemos es definir requisitos de seguridad, hacer el diseño detallado, definimos métricas. Estamos en la parte preliminar, donde estamos de alguna manera escribiendo todo lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo, qué es lo que queremos hacer. Eso, ya os digo, entra dentro del ciclo de vida del sistema, de la parte de diseño. Entramos en el ámbito de la solución. El siguiente ámbito de la solución lo que hace es que todo lo que habíamos escrito anteriormente, que era lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a poner y todo lo demás, tened en cuenta que nosotros hemos identificado en el capítulo 3, habíamos identificado cuáles son los activos y qué es lo que tenemos que hacer para minimizar las pérdidas, bien sea por limitarlas, bien sea por prevenirlas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que todas esas medidas que habíamos determinado que son necesarias para poder garantizar la postura de seguridad del sistema, esas medidas ahora tenemos que implementarlas dentro del ciclo de vida, ¿vale? Hacer un programa dentro del desarrollo para decir esto es lo que vamos a hacer y que se sepa que tenemos que hacerlo. En la parte de la solución, lo que hacemos es activamente implementarlo. Implementamos todos esos requisitos y todo el diseño que habíamos fijado en la parte anterior. Y además, proporcionamos evidencias de que todo esto que teníamos previsto hacerlo, pues efectivamente lo hemos hecho. Pues bien, y nos queda la parte de confianza. Una vez que hemos hecho todo el proceso de definir los requisitos, el diseño y tal, y una vez que hemos hecho la implementación, y yo tengo evidencias de que realmente lo he implementado, pasamos a la fase de confiabilidad. Tenemos que presentar evidencias de que efectivamente todo lo que hemos hecho nos fiamos. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Mediante tests, auditorías, etcétera. Y entonces ya cerramos completamente el círculo y ya tenemos no ya solo confianza, sino confiabilidad en el sistema. Pues bueno, debo comentar que esto es una introducción brevísima de la norma. O sea, he comentado muy por encima las 50 primeras páginas y me he dejado bastantes cosas. Pero es que realmente hay muchísimo que contar. Es una norma bastante completa y debo decir que también un tanto complicada de entender. A mí me ha costado tener que ir para adelante, para atrás e intentar interpretar qué es lo que querían decir. O, más que nada, cómo querían explicarlo, que es lo que he intentado contaros yo aquí ahora para que os sea mucho más sencillo entenderla cuando la leáis. Las siguientes 100 páginas de la norma pues incluyen ya pasos muy detallados de cada etapa, puntos a considerar, checklist, etcétera. Es decir, es una norma muy completa y muy compleja también.
Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por escucharnos y nada, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio de Ciberseguridad para Humanos. Os vemos en securverso.com y seguridad0 con z.com. Chao, chao, un abrazo.